¿Tenemos cuenta, Jimena, secretaria? No, señor presidente, no tenemos cuenta hoy día. No hay cuenta. Bien. Entonces la idea es retomar el proyecto de ley de reforma a la ley antidiscriminación que estábamos tramitando. Si pudiera recordarnos, Jimena, dónde quedamos. Sí, señor presidente, corresponde pronunciarnos por la indicación número 39, que está en la página 18, que es la indicación de su excelencia el presidente de la República, que agrega un artículo quinto septies nuevo. Dice lo siguiente: artículo quinto septies. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. En cualquier estado o procedimiento, hasta la citación de las partes o sentencia, se podrá deducir la excepción de haber sido declarada admisible una acción de protección o de tutela laboral impugnada por el demandante por los mismos hechos y contra los mismos demandados, de conformidad a lo dispuesto en el artículo quinto bis. Estas excepciones se podrán interponer en segunda instancia hasta la vista de la causa. El tribunal someterá el asunto a tramitación incidental o por resolución fundada, ordenada a proseguir o por relación fundada, y ordenará proseguir la tramitación del procedimiento, reservando su fallo para la sentencia definitiva. Muy bien, se ofrece la palabra. Es del Ejecutivo, ¿cierto, Jimena? ¿No lo alcanzé? Sí. No sé si la subsecretaria quisiera argumentar en primer lugar. Buenas tardes, presidenta. Por su intermedio, lo saludo a usted, evidentemente directamente, en realidad, y por su intermedio al resto de los senadores presentes y el equipo de la comisión. Bueno, esta indicación tiene por objeto ir complementando el procedimiento que se había ido desarrollando por parte del Ejecutivo en sus indicaciones. Sin embargo, por consideraciones que yo voy a preferir que si el abogado Mario Bustos puede señalar, podría entenderse incompatible de acuerdo a las indicaciones rechazadas previamente en la sesión anterior, en particular el artículo, digamos, la indicación número 35, si no me equivoco. 34. 34. De modo que yo puedo dejar, por favor, a Mario para que explique el por qué. Muy bien, sí, adelante, Mario. Muchas gracias, presidente. Gracias, secretario. Por su intermedio, presidente, saludarlo a usted y a toda la comisión. Efectivamente, como señalaba la subsecretaria, esta norma que aparece en la indicación número 39 del Ejecutivo tenía por objeto darle la bajada más procedimental a aquello que el Ejecutivo proponía en sus indicaciones de número 34 y número 35, esto es la acción indemnizatoria y la preclusión por actividad incompatible, tanto de esa acción indemnizatoria como también respecto a otras acciones de urgencia que aparecen en la actual ley, valga decir, la acción de protección, la acción de tutela laboral. Dicho eso, como la indicación 34 fue rechazada y la indicación 35 se entendió incompatible con lo ya votado, por cuanto tenía elementos de la indemnización que fue rechazada, entendemos que esta indicación 39 también cabería dentro de esa hipótesis de compatibilidad, toda vez que regula la actuación respecto a ciertas acciones, como son la acción de protección y tutela laboral, las cuales ya no son incompatibles en base a lo ya rechazado y legislado con anterioridad. Por lo tanto, esta indicación al juicio del Ejecutivo pierde su sustento para efectos de entendimiento del procedimiento de aquí en adelante. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay algo más que complementar desde el Ejecutivo, o de lo contrario se ofrece la palabra sobre la indicación. Palabras sobre la indicación 39. Presidente, no sé, ¿se entendió bien
el argumento, ¿no? Sí, yo lo entendí. Sí, ahora no sé si opiniones al respecto, sugerencias. ¿No? Así que no hay comentarios. Presidente. Sí, su secretaria. Sí, lo que pasa es que intentando buscar algún tipo de salida, estábamos conversando aquí con Mario que una posibilidad es que la indicación número 35, que se votó rechazada por considerarse incompatible con la indicación 34, que fue rechazada, señala, se entendió incompatible toda la indicación 35 en cuanto a que la parte final hablaba de la acción indemnizatoria, y como la indicación número 34 era la que fijaba las reglas de la acción indemnizatoria, esta indicación 35, que tiene 3 incisos, se entendió rechazada por este último inciso, ¿no? Y el inciso segundo. Sin embargo, el inciso primero de la indicación 35, que es la que proponía el nuevo artículo 5 ter, hablaba de la preclusión por actividad incompatible, esto es, en la medida que se consideraba que era incompatible con el ejercicio de la acción de no discriminación arbitraria, con el ejercicio de la acción constitucional de protección y con la acción de tutela laboral. Por lo tanto, quizás, tal vez, y hay el procedimiento que siga la comisión, podría la secretaria comentar si esta indicación número 39 pudiera aprobarse con un inciso previo, que en fondo para que pasara a ser de la indicación 39, su inciso primero pasara a ser inciso segundo, incorporando en esta nueva indicación el inciso primero de la indicación 35, que es el que habla de la preclusión por actividad incompatible. Y ahí sí tendría sentido poder aprobar la indicación 39. Pero una pregunta, ¿y si se aprueba tal cual la 39, así en el actual escenario, qué consecuencias ven desde el Ejecutivo? Eso es lo que no logro captar. Presidente, básicamente es porque la indicación número 39, ¿verdad?, habla sobre el elemento procesal que son las excepciones, que es, y la forma de, el tiempo y la forma de poder deducir esas acciones de excepción, esas excepciones. Esas excepciones están en consideración de algo. Si nosotros no ponemos ese en relación a qué, queda como truncado. Procesalmente puede ser que Mario hable con mayor precisión respecto de la parte procedimental, pero básicamente el artículo 5 septis que propone la indicación número 39 es en relación a algo. Y si es en relación a algo no existe porque quedó rechazado, parece quedar incompleto en términos del entendimiento de las normas procesales que están siendo aprobadas. No sé si Mario quiere agregar algo. Gracias, subsecretaria. Básicamente, señor presidente, complementar únicamente desde el punto de vista del Ejecutivo y hacer lo propio lo señalado por la subsecretaria. La indicación número 35 tiene la lógica de servir como una regla de contexto, de establecer con qué clase de acciones esta acción de no discriminación es incompatible. Entonces entendemos que la regla incorporada en la indicación número 35 es la regla sustantiva que declara que el procedimiento de esta ley es incompatible con otras acciones.
Y por lo tanto, este artículo 5 ter en ese sentido, lo único que hace es decir cómo a nivel de procedimiento, en qué etapa procesal, se hace valer esa incompatibilidad que ya está declarada y está establecida en un artículo sustantivo como el que incorporaba la indicación 35. Si eso no ocurriese, si no tuviésemos una regla de contexto, como dijo la subsecretaria, efectivamente entendemos que esta norma queda trunca porque habla de una oportunidad y habla de qué clase de acciones se pueden establecer de forma previa y de especial conocimiento, pero no nos señala, por ejemplo, por qué estas y no otras, por qué esta tiene una tramitación distinta, por qué esta no se somete a las reglas generales. Todo eso va con la lógica y la coherencia de la indicación número 35. Por lo tanto, queda de poco entendimiento dejar esta indicación aislada. Eso, señor presidente. Gracias. Entiendo. Si no me equivoco, claro, nosotros en las indicaciones 34 y 35 teníamos disposición a aprobar, pero hicimos una sugerencia de modificación, por eso no se aprobó, entiendo. No me recuerdo cuál es la votación de la 34 y la 35, pero se discutió en su momento poder hacer una modificación. No sé si estamos en condiciones de volver atrás, porque en el fondo ya se votó. No sé si procedimentalmente se puede revisar, volver a revisar ambas indicaciones ya votadas. Entiendo que ya no. A menos que haya, no sé si hay el reglamento, porque como es Si general hay y acuerdo, particular. si hay acuerdo en la comisión, no habría inconveniente, señor presidente. Debemos tener el acuerdo. Ya, ¿y es acuerdo mayoría o unánime? Es por mayoría, unánime Mayoría. cuando está despachado el proyecto. Pero Presidente, antes de ir atrás, claro, me gustaría preguntar al Ejecutivo si habría disposición a esas observaciones que nosotros hicimos en su momento con el 34 y el 35, y eso podría ayudar a solucionar estas indicaciones, y entiendo nos va a pasar algo parecido con otras indicaciones más adelante, que hacen referencia también al contexto. yo en ese sentido, y hay que por favor, si puede, por su intermedio, presidente, la secretaria señalar, porque la propuesta era que aquello que no sea el inciso primero de lo propuesto en la indicación 35, que no se alcanzó a votar, sino que fue rechazada por incompatibilidad, por haberse rechazado la indicación número 34, ese inciso primero de la indicación 35 pudiera ser el nuevo inciso primero de la indicación que estamos votando, y en ese sentido entiendo, señora secretaria, que podría, si hay acuerdo de la comisión, no sé si por unanimidad, como hacer una modificación en desarrollo de la indicación que se está votando sin necesidad de volver atrás a las indicaciones anteriormente votadas. Presidente, Sí, si hay acuerdo en la comisión, no hay inconveniente en incorporar en esta indicación 39 el inciso primero de la indicación 35. Todo eso en la medida que la comisión así lo estime. claro, se podría aprobar con esas modificaciones. Nosotros lo que estábamos solicitando, 34, al menos, era eliminar la palabra directamente. Esa era la discusión que dimos en su momento. Entonces, eso con la 34. Con la 35, acá lo que proponen es que el inciso de la ¿A qué hora 30 es esta reunión hoy? con la que quede. Eso es lo que no alcancé a escuchar. El inciso que buscaríamos rescatar, digamos, ¿es la 34 o la 35? El inciso primero. 35. 35. No sé, abro la palabra, opiniones, se ofrece la palabra, comentarios. Presidente.
Sí, presidente, senadora Adriana Muñoz. Sí, presidente, yo me incorporé un poco tarde, pero aquí se trataría de la actual indicación que estamos, del Ejecutivo que estamos mirando, que es la 39. Se intentaría hacer una compatibilización con el inciso primero del artículo 5 ter, que también es una indicación del Ejecutivo. Eso es. Que está entiendo, está en la indicación 35, ¿no? Que fue rechazada. La 35 fue rechazada. El inciso primero, que es el 5 ter, que hace incompatible la acción de no discriminación arbitraria con acciones de protección y de tutela laboral. Ese es el inciso primero de la indicación 35. Así es. Sí. Y eso se busca sintonizar con el 39, con la indicación 39, eso es lo que no me queda claro. Esa es la propuesta, de incorporarlo como inciso primero a la indicación 39. Tal cual está. Como aparece ahí en el destacado con amarillo. Ese sería el inciso primero de la 35 que se estaría incorporando a la 39. Presidente. Subsecretaria, adelante. Sí, tal vez para senadora Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes, subsecretario. Gracias. Era porque, no sé, como usted se sumó un poco más tarde para poder tratar de aclarar este punto. En la indicación 39, nosotros creemos como Ejecutivo que, dado que se rechazó la indicación 35, esto sería incompatible y por lo tanto debería rechazarse también por incompatibilidad. Sin embargo, una propuesta es que para poder salvar esta indicación 39, se tomara el inciso primero de lo que era la indicación 35, ya que la indicación 35 se entendió rechazada por incompatible porque sus artículos, sus incisos segundo y tercero se referían al tema de incompatibilidad y el tema de la indemnización, y la indemnización había quedado rechazada en el artículo 34. Por lo tanto, la razón de dejar rechazada por incompatibilidad esta indicación 35 no fue el inciso primero, sino que son incisos segundo y tercero. De ese modo, ¿sí? Dado que se está votando la indicación 39 y está sobre la marcha esa aprobación, se podría incorporar este inciso primero de la indicación 35, que no se consideró como razón para rechazar la misma indicación 35 e incorporarla acá como inciso primero para que pudiera dar el contexto de la indicación 39, que es lo que explicaba Mario antes, en el sentido de que no parece adecuado, ¿verdad?, tener una norma sobre cómo generar o interponer excepciones de previo y especial pronunciamiento cuando no existe el contexto, el marco procesal respecto de cuáles son esas, respecto de qué operan esas excepciones. Ese es más o menos la propuesta que está sobre la mesa en este minuto, senadora. Gracias, subsecretario. Una pregunta, ¿qué opina sobre la 34, sobre el revisar la 34 respecto a la palabra directamente? ¿Me pregunta a mi presidente, perdón? ¿O a la senadora Muñoz? Sí, a usted, subsecretaria. A ver, respecto de eso, nosotros en su momento dijimos que hoy día, en nuestra legislación, las indemnizaciones por daños directos es lo que está establecido. Los daños indirectos no están contenidos en nuestra normativa. En el sentido que explicó Mario, entiendo, en la sesión pasada, porque yo, para recordarme, tuve que ir antes de que terminara la sesión y por lo tanto esto no lo expliqué yo, sino Mario, y por lo tanto, dado que él estuvo en esa comisión, si pudiera tal vez repetir los argumentos.
Sí, adelante, María. Gracias, presidente. Solamente para hacer un poco de memoria, señalado la sesión anterior, en general, nuestro ordenamiento jurídico, en su variante civil, cuando estima que un daño debe ser reparado, precisa clases de daños con los que pueden ser reparados, señalando que solamente son los daños directos, entendiendo como daño directo a aquel que es causalmente atribuible al hecho. Y eso se hace a través en general de doctrinas que ha sentado la tradición civil, particularmente para ver si el daño es atribuible directamente al hecho desde el punto de vista de una causalidad física, a través de la doctrina de la equivalencia de las condiciones, y para determinar si el daño es causado por el hecho a un nivel normativo, a través de lo que se llama la causa adecuada. En ese sentido, estas dos grandes instituciones civiles lo que hacen es decir, los daños son indemnizables cuando son directos. ¿Y cuando son directos? Cuando causalmente uno es consecuencia del otro, de un punto de vista físico y también de un punto de vista normativo. Y ese punto de vista normativo se hace muchas veces a propósito de la previsibilidad que tuvo el agente cuando generó el hecho. En ese sentido, por ejemplo, un daño puede ser indirecto es, por ejemplo, en responsabilidad extracontractual, cuando una persona choca o hay un accidente de tránsito a poca velocidad con el auto de adelante y la persona de adelante, porque tiene una condición cardíaca sensible, fallece. Ese daño prácticamente, causalmente, sí se puede atribuir al hecho, pero normativamente no se puede atribuir porque no era previsible para el agente saber que esa persona tenía una afección cardíaca. Lo que sí puede ser atribuido a la gente, en ese mismo ejemplo, es las lesiones, contusiones que hubiese sufrido a causa de este accidente. Por lo tanto, cuando hablamos de daños indirectos, son todos estos daños que están fuera de esa esfera. Daños que físicamente puede no ser atribuido a la gente, o cuando son atribuibles físicamente, hay una cuestión normativa que impide atribuírselo a la gente, que están fuera del control de la persona que genera el daño. Por lo tanto, en ese sentido, los sistemas jurídicos, y el de nosotros también ciertamente, excluyen los daños indirectos como objeto de reparación. Eso es sin perjuicio de que dentro de los daños directos sí se hace una importante distinción en materia civil, distinguiendo los daños previstos e imprevistos. Y en ese sentido, lo que hace la legislación civil, particularmente el artículo 1558 del Código Civil, es señalar que, por regla general, se responde de daños directos previstos. Cuando hay dolo, o sea, cuando yo tengo la intención de dañar, la malicia de dañar a la otra persona, yo respondo por los daños directos, previstos e imprevistos. Por lo tanto, en general, la doctrina y la legislación civil no avalan los daños indirectos y si se incorporaran en esta ley, estaríamos haciendo una cuestión bien novedosa, que sería que aquí se le establecería una extensión reparatoria a, a quien genera el daño mayor a aquellas que el ordenamiento contempla respecto a las personas que hacen daño con malicia, con la intención positiva de causarle daño a otro ser humano. Por lo tanto, puede ser también asistemático, pero también desproporcionado. Muchas gracias, presidente. Sí, bueno. A ver, yo lo que propongo es que decidamos respecto a la indicación 39 con esta propuesta del inciso primero de la 35. Que nos pronunciemos sobre aquello y ponerlo en votación, a menos que haya alguna otra propuesta. Presidente,
A mí en el tema del 5 ter, del 5 bis, perdón. Ay, se me pierde. Perdón. En el 5 ter, preclusión por actividad incompatible, a mí ahí me provoca un ruido hacer excluyente la acción de por no discriminación con una acción de tutela laboral o de protección. Ahí me hace un ruido, sobre todo con la acción de protección. ¿Por qué la hacen excluyente? O la hacen incompatible. Es una pregunta a la subsecretaría, ¿no es cierto? A la subsecretaría. Sí. O a Mario si quisiera responder, no sé, del Ejecutivo. Sí, gracias, presidente, que justo estábamos buscando el artículo 6º actual de la ley. Ahí estoy buscando aquí señala que en el artículo 6 dice admisibilidad, este es el vigente. Dice que no se admitirá tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos. Y el primero de ellos, en la letra A, es cuando se ha recurrido de protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles. Es decir, lo que hoy día ya ocurre, pero de alguna manera a veces confunde el procedimiento porque permite que eventualmente exista una duplicidad de procedimientos que se den al mismo tiempo. Con esta norma lo que se hace es clarificar y esclarecer que el juez que va a atender la acción de no discriminación, de discriminación arbitraria, tiene que, de alguna manera, como por decirlo así, chequear de mejor forma, ¿no?, que esto no haya sido previamente presentada. Hoy día la inadmisibilidad de la acción de no discriminación respecto de una acción de amparo de protección previamente formulada ya existe. Es básicamente aquí ordenarlo y proponerlo de una manera, en términos procesales, de una manera más adecuada. No sé si Mario quiere complementar algo. Presidente, tal vez, si le da la palabra. Sí, adelante, Mario. Gracias, presidente. Solamente complementar lo señalado por la subsecretaria y lo dicho por mi parte en la sesión anterior, en el sentido que lo que hace en esta parte del Ejecutivo es recoger, en cierta medida, lo que establece el artículo 6º actual de la ley, que entendemos que en principio es un artículo, como señalaba en su oportunidad, un poco peligroso, porque ¿qué significa en términos procesales la admisibilidad? La admisibilidad en general significa que el juez, cuando le llega el escrito de la demanda, tiene que revisar si ésta cumple uno o más requisitos formales, sin necesidad de llamar a las partes, ni escuchar a las partes, ni tampoco pedirle opinión a un tercero. ¿Qué puede pasar? Que el solo hecho de haber presentado un recurso de protección o una tutela laboral con la actual regulación pudiese hacer que el juez cerrara la puerta a esa acción por ese solo hecho sin haber escuchado a nadie. Lo que en cambio hace el Ejecutivo es decir, aquí no hay una inadmisibilidad. Aquí efectivamente puede haber un desgaste del tribunal porque hay dos acciones paralelas que apuntan hacia lo mismo, pero hay que ver el fondo, si efectivamente apuntan hacia lo mismo. Por lo tanto, lo que hace el Ejecutivo es tratarlo como una lógica de preclusión, estableciéndolo no en la sede de admisibilidad, sino que estableciéndolo como una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Para qué? Para que el juez pueda escuchar ambas partes antes de tomar su decisión, cosa que con la actual legislación no acontece. Lo que el Ejecutivo acá está proponiendo es tratarlo como una clase de preclusión para que, llegada la audiencia, esta audiencia especial de que trata la indicación 39, esta instancia especial, el juez pueda en esa instancia escuchar a ambas partes y ahí determinar si vale la pena o no desestimar una acción en vista considerando que esta otra en tramitación sobre los mismos hechos. Cuestión que tampoco agrega
el artículo 6 actual tampoco señala que esta acción de protección o tutela tienen que versar sobre los mismos hechos y versar sobre el mismo demandado. En consecuencia, básicamente lo que hizo el Ejecutivo acá es tratar de tomar lo que hay, por lo menos en el literal A, reconducirlo a las instituciones procesales, donde debiese ser, en base al estudio que se hizo y en base a los demás procedimientos concentrados en el civil, donde está regulado este tema, y hacerlo lo más compatible posible con las garantías procesales de ambas partes, particularmente en lo tocante a la bilateralidad de la audiencia y al derecho a ser oído respecto a la resolución de esta incidencia. Eso, presidente. Gracias. Bien. No sé si hay más opiniones. ¿Les parece? O sea que en el 5T, presidente, se reconduce lo que está en la letra A del artículo 6, porque Sí. es como lo mismo, ¿no? Presidente, sí, se reconduce, pero no es exactamente igual. Hay una diferencia sustantiva en términos procesales, que es lo que Mario señalaba en relación a considerarlo como una causal de inadmisibilidad o como está establecido en el artículo, en el inciso primero de la indicación número 35, en términos de la preclusión de la actividad incompatible, porque en un caso, como señalaba Mario, y eso parece ser lo más sustantivo, como está establecido hoy día en la normativa vigente, la revisión de admisibilidad es formal. O sea, el juez, cuando ve si es que está en curso una acción de protección, un recurso de protección o de amparo, previamente, sin más, va a declarar inadmisible la acción de no discriminación sin evaluar el fondo. En este caso, se permite evaluar el fondo, por ejemplo, como decía Mario, teniendo en consideración si son los mismos demandados o demandantes, si es la misma causa por la cual se pide, y no simplemente, lisa y llanamente, ¿verdad?, declarar inadmisible la acción de discriminación arbitraria por el hecho de haber presentado una acción de protección o de amparo. Quisiera ofrecerle la palabra a mi asesora, Yam Ayach, que por interno me pidió intervenir, decir algo, y esto es abierto obviamente para todos los senadores y también para el asesor del Ejecutivo, porque a veces hay distinciones jurídicas que uno no necesariamente maneja o no se percata, entonces creo que es muy bueno la intervención de nuestros equipos asesores legislativos. Yam Ayach, te ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio quisiera referirme al artículo 5 bis y 5 ter. Yo sé que en este minuto estamos solo revisando el 5 ter en su inciso primero para ver su complementariedad con la indicación 39, pero me gustaría hacer algunas precisiones. Efectivamente, en nuestro sistema civil existe una indemnización del daño directo únicamente. Pero dado que estamos en la Comisión de Derechos Humanos y que la idea es darle una perspectiva de derecho humano a la tramitación de esta ley y no solo procesal, nosotros quisimos hacerle llegar al Ejecutivo esta propuesta de modificación para eliminar la palabra directamente con dos fundamentos. El primero es que eliminar la palabra directamente de la indicación 34 no significa que nuestro sistema jurídico se altera. Es decir, que el juez civil va a seguir contando con las mismas herramientas y va a poder aplicar el régimen de responsabilidad civil tal como lo señala el asesor de la subsecretaria. Sin embargo, dado que estamos regulando un procedimiento único, digamos que lo que intenta hacer es dar protección a las vulneraciones de garantías fundamentales, sería un gesto importante entender que la dinámica del derecho pudiera permitir
que vayamos hacia una reparación integral y que los estándares internacionales en el futuro nos permitan regularlo de esa manera y no entendiéndolo únicamente desde la sede civil, sino entendiendo que lo que se va a buscar con esto es dar reparaciones integrales a las víctimas. Entonces, aun cuando nosotros elimináramos la palabra directamente, no se daría el supuesto de estar indemnizando más allá de lo permitido, porque no estamos modificando las normas que el propio Código Civil regula. Eliminar la palabra directamente va a suponer las mismas reglas que el asesor de la subsecretaria ha señalado, cuáles son las reglas de las indemnizaciones, qué es lo que se indemniza hoy en día. Eliminar la palabra directamente permitiría tener un enfoque desde la perspectiva de derechos humanos, en el sentido de abrir la puerta a lo que eventualmente el derecho internacional vaya regulando conforme avance este tipo de regulaciones que intentan dar protección a las garantías de no discriminación. Es este el sentido que nosotros tuvimos al proponerle al Ejecutivo la eliminación de esta palabra para darle una perspectiva de derechos humanos y no solo procesal. Entonces, por eso hemos querido retomar esta posibilidad de eliminar esa palabra, entendiendo que no se altera el régimen jurídico común, es decir, las reglas que señaló el asesor de la subsecretaria siguen vigentes, pero no nos encerramos en un chaleco de fuerza e impedimos que el día de mañana, cuando la normativa internacional avance hacia la reparación integral, nosotros tengamos que modificar posteriormente la ley para eliminar esa palabra. Es una perspectiva a largo plazo, es una perspectiva desde la reparación integral a los derechos humanos y en el fondo no altera, como dije, la regulación que hoy existe y con la que cuenta hoy día el juez civil. No le da más atribuciones que las que ha señalado el asesor. En cuanto a la indicación número 36 del Ejecutivo, me gustaría hacer un par de precisiones. Primero, señalar que desde mi perspectiva entiendo que lo que aquí existe en realidad no es una preclusión, sino que es una caducidad, que esa es la figura que está detrás de lo que regula el Ejecutivo. Y en segundo lugar, también me gustaría preguntar si la frase que utiliza el inciso primero en su parte final sobre cuando hubieran sido, fueran declaradas admisibles, pudiera ser sustituida por habiendo sido dicha acción notificada, porque en ese minuto es cuando se traba la litis, y en el fondo lo que está regulando este inciso es la litispendencia. Entonces, me parecería que sería más adecuado no hablar de la admisibilidad, porque la litis se traba cuando existe notificación de las acciones. Esos son los comentarios que quisiera hacer, señor presidente. Bien, gracias, Ian. No sé, se ofrece la palabra al Ejecutivo, a los senadores, o si no, vamos avanzando mientras tanto con la propuesta que hay, que es ver la indicación 39 con esta modificación, digamos, de sacar el inciso de la número 35, si no me equivoco, ¿no? El inciso primero de la 35. Sí, presidente, solo respecto de lo último que comentaba su asesora, por su intermedio, quería pedirle la palabra para Mario, para que se refiera a la importancia de dejar establecido de que fueran declaradas admisibles y no cuando sea notificada esa admisibilidad. Gracias, Sí, secretario. Presidente, por su intermedio, comentar algunas precisiones para mayor entendimiento de la indicación número 39. Respecto a esa indicación, nosotros aquí entendemos que no hay litispendencia, que aquí es incorrecto hablar de litispendencia por cuanto la litispendencia implica que hay una triple identidad entre las acciones ventiladas. Esto es, entre la causa pedir, el objeto pedido y las partes. Acá, si uno hace una revisión precisa y detenida de cada una de las acciones, cada una de estas acciones tiene
tramitaciones y objetos similares que apuntan a una misma causa a pedir, pero sus objetos son distintos. En cada una persona no pide lo mismo. Por ejemplo, en un recurso de protección, yo en principio no voy a pedir directamente que se deje sin efecto un acto discriminatorio. Lo que yo voy a pedir en el juicio de acción de protección es solicitar al tribunal que haga valer el imperio del derecho respetando las garantías constitucionales que han sido lesionadas. Ese es el objeto de la litis en ese sentido. Es muy distinto a señalar que el acto es discriminatorio, por lo tanto, entendemos que no se cumple la triple entidad. Tanto es así que nuestro legislador cuando regula la triple entidad, lo hace generalmente en dos sedes: la litipendencia y la excepción de cosas juzgadas. Nuestro actual ordenamiento jurídico no señala en ninguna parte que una sentencia, por ejemplo, dictada en un procedimiento de protección, haga cosa juzgada en un procedimiento de no discriminación. Por lo tanto, entendemos que no se cumplen los requisitos para haber litipendencia. Sin perjuicio de ello, nosotros establecimos que esto era preclusión porque aquí, tomando un poco de las palabras de Juvenda y Couture, que son grandes doctrinarios del derecho procesal más clásico, si se quiere, Couture, por ejemplo, nos dice que la preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Juvenda, por otro lado, nos dice que la preclusión consiste en la pérdida, extinción o caducidad de una facultad procesal. Y luego nos señala las variantes por las cuales se puede concretizar esta preclusión. Primero nos dice que la preclusión puede existir cuando una facultad no se hace por no haberse ejercido dentro del plazo legal. Típicamente los casos de caducidad, cuando se vencen los plazos. Otra es cuando la facultad precluye por no haber respetado en su ejercicio el orden establecido por la ley. Por ejemplo, cuando quiero contestar la demanda, cuando el juicio ya está en fase de sentencia. Otra es la facultad precluye por haberse realizado un acto incompatible con su ejercicio. Y ese es el punto interesante acá. Acá nosotros entendemos que hay una preclusión por actividad incompatible, en el entendido, como dice Couture, una tercera manifestación de la preclusión en la vida del proceso, en la que se relaciona con aquellas situaciones en que el legislador ha establecido una incompatibilidad entre dos actos procesales. Tiene lugar esta hipótesis en todos los casos con disposición legal brinda a un litigante dos o más vías para la consecución de un determinado objeto, pero en la condición de que solo se puede emplear uno de ellos, es decir, la utilización de uno descarta al otro. Eso es lo que pasa acá. Acá la ley ofrece, frente a un mismo hecho que puede ser visto desde la perspectiva del derecho laboral, desde la perspectiva de la lesión de derechos de garantías constitucionales o desde la configuración de un acto discriminatorio, siempre el mismo hecho, pero con distintas calificaciones jurídicas, ofrece tres vías. Entonces le dice al demandante, elija una, pero elegida una que sea, precluyen las demás, porque si no, podríamos tener muchos procedimientos, lo cual conculca la economía procesal. Podríamos también tener problemas con la defensa, una defensa que se tiene que enfrentar a tres procedimientos en tres sedes distintas por los mismos hechos. Es complejo desde el punto de vista del debido proceso, y desde ese punto de vista está diseñada esta preclusión. Como se ha visto, la preclusión en general, y como lo ha redactado la doctrina más clásica, entiende que es una actitud del demandante. O sea, yo demandante, cuando me veo expuesto a cierto hecho, tengo ciertos remedios procesales que me ofrece la ley. Yo demandante debo elegir uno. Por lo tanto, por eso, normalmente las hipótesis de preclusión prescinden de que la demanda haya sido notificada a la contraparte. Porque acá lo que se trata de buscar es que el demandante elija su camino y luego ese camino, una vez elegido, él se tiene que hacer cargo de esa elección. Y esto no debiese atacar ni afectar al demandado. Porque si así fuera, por ejemplo, pudiese darse el caso de que el demandante presentara tres acciones simultáneas buscando ver cuál de ellas se notifica primero para efectivamente seguir esa acción, solamente viendo cuál era
más ágil para efectos de la notificación. Y eso, en general, puede tener problemas desde el punto de vista del derecho a la defensa y la seriedad de la acción incoada. Eso, señor presidente. Gracias. Bien, a ver, llevamos harto rato en esta discusión. Yo quisiera zanjar lo de la indicación 39 con esta propuesta de modificación. Entonces, lo pongo en votación. Muy bien, señor presidente. Entonces pone en votación la indicación 39 con el inciso primero de la indicación 35. Eso. Bien. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Una consulta por su internet, presidente, con la modificación propuesta, habiendo sido dicha acción notificada, en lugar de declarada admisible. Sí, señor presidente, la senadora pregunta si vamos a sustituir, si es que entendí bien, del inciso de la primero de la 35, donde dice fueran declaradas admisibles, sustituirlo por habiendo sido dicha acción notificada. ¿También incluimos dentro de la votación esta propuesta de modificación? No, no, La pues, 35, ¿no? ¿El inciso primero 35? ¿O es algo que se incorporó ahora? Eso Que no lo lo entendí. propuso Jan. Jan propuso sustituir la frase, fueran declaradas admisibles por acción Sí, notificada. sí. Sí, Con esa perfecto. propuesta de modificación también. Ujú. no, momentito, pero ¿qué? Senadora Muñoz. No, está ¿Cómo pidiendo la vota? palabra el senador Moreira. Senador Moreira. Sí, no, a ver, yo entendí otra cosa porque aquí se está proponiendo adicionalmente lo que ha señalado la senadora Muñoz. Me gustaría saber la opinión del Ejecutivo Recién lo dio. de este último cambio. Recién lo explicó, ¿no? El asesor. Presidente, Sí, por su intermedio, subsecretaria. para responderle al senador Moreira, el Ejecutivo no está de acuerdo con la segunda, con la modificación al inciso, que sería inciso nuevo primero, a la indicación 39, por los argumentos latamente explicados Ya, por... perfecto. Eso era lo que quería aclarar. Gracias. Gracias a usted, senador. Toma la votación, señor presidente. A ver, es que... eh, vale. No. Claro, porque en estricto rigor es una modificación que le estamos haciendo a la indicación del Ejecutivo. Claro, no hay acuerdo, pero en el fondo, así como el Ejecutivo puede proponer que se saque el inciso primero de la indicación 35, yo también puedo proponer una modificación al texto, digamos. Porque si no, claro, la otra alternativa es votar solo la 39 tal cual está presentada, pero sabemos que tiene limitaciones. Entonces, yo prefiero ya dimos la discusión, los argumentos en pro o en contra y toca votar, digamos. No sé si hay algún procedimiento, secretaria, o sea, está bien lo que estamos haciendo en términos procedimentales, ¿no? Sí, está bien, señor presidente, porque si nosotros ponemos solo en votación la indicación el 39 incorporando el artículo, el inciso primero, de aprobarse eso, pero si ustedes no están de acuerdo en aprobarlo sin haber hecho el cambio de la frase, va a ser incompatible, entonces no se puede poner separadamente. Claro. Pongámoslo en votación tal cual está. Con las dos modificaciones. Sí. Bien. Senadora Muñoz, entonces en votación la indicación 39, a donde se le incorpora el inciso primero de la 35 y la sustitución de la frase fueran declaradas admisibles por habiendo sido dicha acción notificada. Y ¿Cómo voto en ese sentido, incorporando la frase. vota a favor? Sí. Senador Moreira, ¿cómo vota? Rechazo. Senador Navarro. A favor, voto a favor. Señor presidente. Por favor.
El resultado de la votación, 3 votos a favor y 1 en contra, queda aprobado entonces. Tocaría entonces pasar a la 40, ¿no? La indicación 40. A la 40. Presidente, sí, una consulta. ¿Cómo queda entonces el artículo 5 bis? Que, perdón, Sí, sí. 5 ter. Esa está rechazada. Está rechazado en el artículo, Sí. ¿no? El artículo completo estaba rechazado, pero ahora se tomó el inciso primero y se El inciso trasladó. primero. Ya, me queda claro. Muy bien. Ya. Tocaría ver la indicación número 40, ¿no? 40. Disculpe, habría que ver acá, sí, disculpe presidente, disculpe secretaria, pero en la indicación 39 que acabamos de aprobar, el inciso segundo, hay una referencia de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 bis, que nosotros no aprobamos porque se correspondía, entiendo, a la indicación 34. Así es. Eso era la discusión, claro, por eso yo, el único punto que nosotros hicimos en la 34 era sacar la palabra directamente, y con eso estábamos disponibles a aprobar la 34. Entonces, por eso era la pregunta anterior a la subsecretaria. De lo contrario, ¿qué tendríamos que hacer? Si no podemos revisar, o si no hay disposición a revisar la 34, ¿qué tendríamos que hacer al respecto con esta... se saca de la redacción, simplemente? Yo entiendo, presidente, si me permite, que esto se puede como arreglar con la Secretaría, ¿no? En el sentido de que no se haga alusión al artículo 5 bis. Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Un asunto de redacción se lo encargamos a la Secretaría para que haya consistencia en el texto, ¿no? Se borraría lo que está en rojo, presidente, ¿no? Claro, porque no fue rechazado. Sí, y acá mantenemos declarada admisible, ¿no? En este inciso, porque también habla de declarada admisible. Habría que modificarlo. ¿Qué propone la Secretaría? O si quieren, lo revisa más tiempo. Lo importante es que quede consistente con lo que hemos ido aprobando y rechazando, en el fondo, ¿no? Tendría que decir de haber sido notificada. Lo vamos a revisar de todas maneras, senador. ¿Le parece, presidente? Perfecto. Bien, y ahí para la próxima sesión, si quiere, lo puede traer al inicio como propuesta de redacción. Ya, no, está bien. Perdón, yo estaba viendo el 35, disculpe, está bien. Aquí no lo señala. Ya, estamos ok, está perfecto. Bien. Ahora, el 40, hay una indicación del presidente de la República que reemplace el artículo 6 por el siguiente, pero el 40 dice relación con las indicaciones 48 y 49, que también hablan de la indemnización de perjuicio. Entonces, porque el 40 habla de la audiencia, contestación, conciliación y prueba, y el 48 y 49 también hablan de la indemnización de perjuicio. Entonces, sería conveniente dejarlo pendiente el 40 mientras definimos la 48 y 49, sin perjuicio de discutirlo, obviamente. ¿Le parece, presidente? Ahora tengo una duda. Perdón, volviendo atrás, la indicación 30, al aprobar la indicación 39 con el inciso primero de la 35, igual se mantiene vigente la letra A del artículo 6, porque la letra A del artículo 6 actual dice,
Admisibilidad. No se admitirá a tramitación la acción de no discriminación arbitraria en los siguientes casos: cuando se ha recurrido a protección o de amparo, siempre que tales acciones hayan sido declaradas admisibles, aun cuando el recurrente se haya desistido. Tampoco se admitirá cuando se haya requerido tutela en los términos de los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo. Porque quedaría reiterativo, como ya se incorporó ese artículo, no sé ese inciso. ¿Qué les parece, su señoría? No sé, se ofrece la palabra. Presidente, nos da un segundo el Ejecutivo para poder, que tengo impreso en dos partes y tengo que buscar la otra, la Bien. parte que continúa con las Sí, muy indicaciones bien. siguientes. Sí, ahora, claro, volviendo atrás al punto anterior, yo creo que quedaría mejor aprobar la indicación 34, eso volviendo a la discusión anterior, disculpe el desorden, pero aprobar la indicación 34, pero con esa modificación, ¿no? La palabra directamente. Eso es algo que me gustaría, creo que queda mejor para el texto. Eliminar directamente. Claro. ¿Por qué no lo pone en votación, presidente? Entonces, habría que votar, señor presidente, la reapertura del debate. Claro. Aprobado la reapertura, pone en votación nuevamente la 34 modificada. Claro, eso quisiera recabar el acuerdo primero de la comisión para reabrir ese debate. Esto fue algo que igual conversamos al inicio, como este es un proyecto largo con muchas indicaciones, está siempre o incluso si es necesario reabrir un periodo especial acotado de indicaciones para cosas que nos damos cuenta en el camino que quedan pendientes, que eso suele ocurrir muchas veces. Queremos tratar de sacar lo mejor posible el proyecto de este primer trámite en el fondo. Entonces, primero recabar el acuerdo para reabrir el debate de la 34. Estoy de acuerdo. Senadora Muñoz, ¿está de acuerdo en la reapertura del debate? Sí, estoy de acuerdo. Senador Moreira. No, abstención. Senador Navarro. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente. A favor también. Se aprueba la reapertura por 3 votos a favor y una abstención. Ahora entonces pone, señor presidente, en votación la indicación 34, suprimiendo la palabra directamente. Claro que es una indicación del Ejecutivo y yo tengo la disposición de aprobar esa indicación, pero con esa modificación. No, porque está ahí. Bueno. Presidente, para que esta indicación sea modificada por parte del Ejecutivo, yo necesito llevarlo a un examen, una evaluación más amplia. Tal vez si usted, como señaló hace un rato, pudieran abrirse más adelante algún espacio de indicaciones. Ahora, yo hasta donde entiendo, esta es la indicación, yo no tengo capacidad para cambiar la indicación del Ejecutivo en este momento en esos términos. Eso es independiente de que se haya reabierto la votación de la indicación. Solo consultar a la Secretaría si es una competencia, digamos, de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, presentada por el Ejecutivo, pero uno siempre puede hacer modificaciones a las indicaciones presentadas. Y en este caso, si es que hay algo, o con esta eliminación de la palabra directamente, sería una modificación que solo le compete al Ejecutivo, o lo podemos hacer por acuerdo de la Comisión. No hay problema, señor presidente, en que ustedes puedan modificar la indicación porque no es de iniciativa exclusiva. Bien, yo preferiría poner el punto en votación ahora, independiente de que tenemos toda la disposición a seguir dialogando y si el Ejecutivo evalúa que quisiera presentar nuevas indicaciones, yo no tengo problema en esa, sin ánimo de discutir. Creo que ya llevamos bastante tiempo, hemos dado una discusión bien a fondo y más bien estamos en los aspectos específicos, digamos.
trámite en particular. Entonces yo quisiera poner en votación esa indicación con la modificación de eliminar la palabra directamente. Muy bien. Señor presidente, pone en votación la indicación 34, suprimiendo la palabra directamente. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Voto a favor, suprimiendo la expresión directamente. No tenemos voto y por lo menos para que nos entreguen toda la información. No sé qué piensa Jorge. Senador Medina. Que Navarro, por favor, corte el... Ya. Yo voy a votar en contra. Senador Navarro, ¿cómo vota? A favor. Señor presidente, A favor. 3 votos a favor y 1 en contra. Aprobada el artículo con la eliminación de la expresión directamente. Bien, y entonces ahí tendríamos que retomar lo que usted propuso, secretaria. Sí, consultar al Ejecutivo, señor presidente, cuál es la opinión, si lo mantienen o sería reiterativo de su señoría. Esto es en la, perdón, me confundí, en la 40. En la indicación, al aprobar la indicación 39 con el inciso primero de la 35, dice la misma materia que el artículo 6, letra A vigente. Ah, Presidente, sí, su secretaria. en su intermedio, debido a la votación ahora favorable a la indicación 34, dado que la indicación 35 se había rechazado por incompatible, ahora que hay indemnización, hay acción indemnizatoria, me imagino yo que hay que revisar las indicaciones siguientes que habían sido declaradas rechazadas por incompatibilidad y volver a mirar todo en el contexto de la indicación 34 ahora aprobada. Porque, por ejemplo, los incisos segundo y tercero de la indicación 35 se referían a los casos en que se hubiera deducido acción indemnizatoria. Y por lo tanto, ahora podríamos seguir el contexto general del procedimiento que hemos ido desarrollando y que está planteado básicamente en las indicaciones del Ejecutivo. Claro, en ese sentido la 35 podríamos aprobarla completamente, digamos. Los dos incisos nomás, porque el primero lo traspasamos. Exacto, exacto. Lo inciso, Sí. claro, para no para que no sea redundante. El primero no, pero los segundos, el segundo y tercero sí, ¿no? ¿Les parece? Porque la 35 la habíamos rechazado inicialmente y ahora tendríamos que aprobarla en el fondo, ¿no? Ese es el cambio que tendríamos que hacer. Sí, señor presidente, pero a lo mejor como con el mismo contexto orgánico sería conveniente dejar entonces, volver atrás y dejar el 5 ter que de la 35 completo los 3 incisos en un solo artículo y no trasladarlo a la 39. Bueno, también, claro, por eso yo partí diciendo al inicio de la discusión lo de la 34, pero procedimentalmente lo hicimos al revés, digamos. Yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Secretaría. Dejarlo tal cual está, con, Claro. con la modificación que le hicimos al votarlo, el inciso primero. Exacto. No sé si es necesario ponerlo en votación o hay acuerdo. Si había un tecnicismo, lo habíamos sacado Claro. para no perderlo y lo pusimos en el 39. Ujú. Bien, ¿le parece aprobar esa Aprobar todo el 35, modificación? con la modificación que hicimos. Claro, Ya. exactamente. Está bien.
Presidente. Sí, ¿quién? Es Matías, ¿no? De la biblioteca, Matías Mesa. Sí, Sí, disculpe, presidente. Yo quiero plantear una duda a la comisión. Si se incluye esto de que sean declaradas admisibles, no me queda claro de qué manera el tribunal que está conociendo de la acción de discriminación, cómo va a enterarse de que ha sido declarada admisible, por ejemplo, una acción de protección. Porque la contraparte, el demandado, en ambas acciones, tampoco va a estar enterado. Porque primero se declara admisible y después por lo menos en la acción de protección, hasta donde yo entiendo. No sé, quizá si Ian o Mario podrían aclarar eso, pero me hace ruido. se ofrece la palabra, no sé si al Ejecutivo, a los asesores, a Mario. Sí, presidente, en relación, si para que me quede clara la pregunta de Matías, tiene que ver con la admisibilidad del inciso primero del artículo 5 ter. ¿A eso se refiere? Así es, que ahí hay una discusión, ¿no? De que si es que, por su intermedio, presidente, disculpe que intervenga así, pero para la fluidez de la conversación. Sí, adelante. Claro, porque se discute si que es al momento de la admisibilidad o al momento de la notificación, ¿no? Sí. Si se opta porque el momento de la admisibilidad, a mí me queda la duda, ¿cómo se va a generar en la práctica el conocimiento al tribunal para poder tomar esta definición de excluirla, ¿no? Porque si solamente ha sido declarada admisible, no hay, me parece que no hay cómo va a llegar ese conocimiento al tribunal. Por eso tiene más sentido, si es que no estoy equivocado, digamos, no es mi especialidad, pero si no estoy equivocado tendría más sentido la notificación, porque estando notificado el demandado, él puede informar al tribunal de que él tiene una demanda en sede de protección constitucional o en sede de protección laboral, ¿no? Pero si no, no veo cómo. Presidente. Sí, Jimena. El inciso primero de la 35, nosotros habíamos modificado habiendo sido dicha acción notificada. Es en el inciso segundo, donde dice habiendo sido dicha acción declarada admisible. Ahí habría que sustituirlo también por haber sido notificada. Claro, tiene que ser concordada. Habiendo sido dicha acción notificada. Presidente. Sí, su secretaria. Sí, gracias por su intermedio. Dos cosas. Uno, los argumentos por los cuales el Ejecutivo prefería la admisibilidad y no la notificación ya fueron expuestos y estaban a la vista de todos. Y yo creo que acá el tema pasa por un tema de adecuación en términos de la coordinación entre los distintos artículos y la coherencia legislativa en ese sentido, pero solo para efectos de responder a Matías por su intermedio, presidente, señalar que existen dos mecanismos por los cuales podría, en el fondo, la persona, porque esto se trata de la excepción la excepción de haber presentado previamente un recurso de protección o un recurso de tutela laboral y por lo tanto corresponde a quien está siendo demandado. Y en ese sentido está, por una parte, respecto del juez, el sistema integrado de causas del Poder Judicial, donde los jueces pueden, con el RUT de quien presenta la acción de no discriminación, poder establecer en qué otras causas también está involucrado. Y por otra parte, como es una excepción, el demandado va a tener la conciencia y va a tener la capacidad de adelantarse a eso y también ir a buscar si es que hay alguna otra acción interpretada en su contra y esa haya sido declarada admisible. Gracias, presidente. Bien. No sé, se ofrece la palabra si hay más opiniones o propuestas sobre el punto.
A ver, le voy a dar brevemente la palabra a Jan Ayach, que me ha solicitado. Si no hay más palabras, Jan. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quisiera darle importancia a lo que señala el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Matías Mesa, precisamente por el pilar, por ejemplo, de la certeza jurídica que nos obliga en el derecho, pero sobre todo porque pudiera darse el supuesto de que pensando que el enfoque de esta ley es la protección a las víctimas de vulneración de garantías fundamentales, pudiera darse el supuesto que yo presento una acción, es declarada admisible, no la notifico, entiendo que me parece un mejor camino otro, y luego la retiro y presento este otro camino. Entonces, en el derecho procesal en general, los efectos se producen, y así lo regula el CPC, cuando hay una notificación de por medio. Y es por eso que, como no es labor de los tribunales, digamos, a pesar de que existe un sistema centralizado, no es labor de los tribunales comunicarse cuando haya sido o no entablada una acción, o no existe una alerta, una alarma, que le diga a un tribunal, una vez que esté ingresando los datos de un solicitante, de un demandante, que le prenda una alerta que diga, mira, no, esta causa se ingresó en otro lugar. Cuando yo hacía referencia a la litispendencia hace un rato, me refería precisamente al espíritu que hay en esa excepción de litispendencia, que no, por supuesto que en este caso no estamos en el supuesto de litispendencia propiamente tal, sino que lo que quiero decir es que tiene el mismo propósito, que es la caducidad de una acción cuando es incompatible porque ha sido presentado ya otro procedimiento, ha sido iniciado otro procedimiento, y eso se entiende solo cuando ha sido notificada la presentación. Antes no, porque antes puede pasar que la retire, y en ese supuesto, habiendo sido declarada admisible y yo habiéndola retirada, se transforma en un injusto que no pueda yo presentar una nueva acción en esta sede que estamos regulando en esta oportunidad. Por eso me parece importante centrarnos en la idea matriz de este proyecto, que es salvaguardar las garantías fundamentales de las víctimas de discriminación. Eso, presidente, muchas gracias. Bien, gracias, Jan. Presidente, una última cosa. Sí, su secretaria. Yo entiendo que este artículo, este inciso primero, cuando fue aprobado como inciso primero de la indicación 39, fue aprobado con la modificación. Sí. No sé por qué estamos discutiendo de nuevo sobre el tema. Yo simplemente contesté a Matías. Yo creo que hay que hacerlo, la Secretaría tendría que irlo adecuando. Sí, no sé si la Secretaría tiene una opinión al respecto en términos de cómo queda mejor redactado por la consistencia interna, si aprobarlo completo o la modificación que hicimos, porque es una cosa solo de adecuación. Sí, yo consideramos, señor presidente, que el 35 debería estar ahí modificado en el inciso primero y en el inciso segundo, para ser coherente, que se hable de notificación en vez de admisibilidad, porque como ya se aprobó para el inciso primero la notificación, habría que también aprobarlo para modificarlo en el inciso segundo. Y dejarlo ahí completo el artículo quinto ter con sus 3 incisos. Ahora, la duda es, ¿qué pasa con la letra A del artículo sexto vigente? Que se refiere cuando no se admite a tramitación, y no se admite a tramitación cuando se ha presentado protección, amparo o se recurre tutela. Entonces, está repitiendo la misma materia. Yo no sé si corresponde dejarlo así, como estima su señoría, o eliminamos la letra A. ¿Y la opinión de la Secretaría cuál es? No sé si usted tiene una opinión formada, Jimena, o la Secretaría. ¿No? Yo sería partidaria de eliminarlo, señor presidente, porque como es reiterativo. Presidente, disculpe, pero hasta donde yo entiendo estamos reemplazando la ley, ¿no? Vigente. Pero no toda la ley. Es una reforma parcial a la ley.
Sí, sí. Lo que pasa es que el proyecto de ley Y yo coincido con la opinión de la secretaria de eliminar la letra A para no ser reiterativo. No- Presidente, solo para aclarar, el artículo, la indicación siguiente, que es la 40, la que nos toca estudiar, conversar, reemplaza el artículo 6 vigente. Y por lo tanto podríamos seguir ahí y no es necesidad de generar ninguna otra indicación distinta. Nos va a quedar, como seguimos avanzando en el aprobando, bueno, sí, en realidad hasta ahora hemos ido aprobando el desarrollo del procedimiento al probablemente aprobar esta indicación número 40, va a quedar reemplazado el artículo 6 vigente de la ley. Presidente, pero le puedo hacer una consulta de orden. El artículo, o sea, la indicación 35 la vamos a aprobar con las modificaciones que hemos incorporado. Eso queda cerrado, ¿cierto? Ya resuelto. Sí, yo entiendo que sí, que ya hubo acuerdo Ok, de la comisión, de la mayoría de la comisión. ya. Y después el 34 lo aprobamos, el 36 está resuelto también, porque ahí yo no recuerdo. El 37, 38, 36 39, queda tal cual. El 36, el 36 está aprobado, el 37 está aprobado con modificaciones, el 38 está aprobado y el 39 estamos en él. Está aprobado. Está aprobado porque no le incorporamos el inciso primero de la indicación 35, ¿cierto? Cierto, La exactamente. sacamos. Ya, Está aprobado en los mismos términos. ya. Claro, y lo que dice la subsecretaria es, claro, tiene razón de que el 40, que es el que toca ver ahora, toca pronunciarnos y reemplaza el artículo sexto, ¿no? Sí, señor presidente, pero el artículo 6 vigente habla solo de la admisibilidad y el artículo, la indicación 40 del presidente de la República se refiere a la audiencia, contestación, conciliación y prueba. Entonces nosotros tendríamos que ver, ir votando, o sea, ver en su conjunto todo porque bueno, las normas están relacionadas, el 40 está relacionado también con el 48 y con la indicación 49. Entonces podríamos Es leer las cierto. tres normas. Claro, porque podríamos hacer una especie de refundido de ambas indicaciones, digamos, si es que hay acuerdo. Presidente, lo que pasa, si me permite, ¿Sí, subsecretaria? cuando al aprobar las preclusiones, como lo hemos hecho, se termina con el sistema de admisibilidades que hoy día está vigente en la ley. Se cambia la naturaleza desde admisibilidades a preclusión. Y por lo tanto, cuando ahora la indicación número 40 reemplaza el artículo 6, es porque ya su contenido se ha aprobado en la forma en que se ha hecho a través de las indicaciones anteriores. Por lo tanto, no queda nada que hablar respecto de las admisibilidades. Porque ya dijimos además más adelante, si no me equivoco, que por ejemplo una acción, por ejemplo, en el artículo 6, en la letra E, dice que es inadmisible cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo. Eso ya lo establecimos bastante más atrás, me acuerdo, cuando hablamos de la forma de presentar la acción que tenía que ser en X plazo y que no recuerdo en qué quedó, me acuerdo, plazo, no me acuerdo si con 90 días o en 120 al final, se entenderá por no presentada. Es decir, todas las hipótesis de la ley vigente hoy día, de los literales del artículo 6, ya están salvados porque ya se han aprobado en distintas formas y en distintos órdenes en las indicaciones siguientes. Y ahora nosotros seguimos con el procedimiento, que es la etapa de la discusión del juicio. Sí, sí, pero es cierto lo que dice la Secretaría también de que la
40 está relacionada con la 49 que presentamos varios senadores, también, o estamos nosotros. Por lo tanto, no la podríamos revisar en separado la 40. O sea, tendría que ir una discusión con la 49 al menos. Y entiendo con la 48 también, ¿o no? Sí, también. También con la 48. Con la 48, presidente, son dos cosas distintas las que propone el Ejecutivo en esas dos indicaciones. Son dos indicaciones nuestras que tienen un sentido de estar separadas. Respecto de la 49, esa es la 49, siguientes enmiendas al inciso primero y tercero. Que habla de la acción indemnizatoria y usted en el artículo 9 también. Claro, lo que habría que ver en conjunto es la 48 y la 49, pero la 40, al menos respecto a la indicación del Ejecutivo, no se topan, son cosas distintas, refieren a elementos de naturaleza distinta. Que si me permite, Mario, pudiera explicar. Pero eso, antes de entrar ahí, tal vez, presidente, dejar claro, porque lo que señalaba la secretaria era respecto del artículo 6 vigente. Y eso es lo que yo estaba explicando respecto del inciso de la indicación 40. Más allá de todavía empezar a discutir la indicación 40 y que se tenga que ver o distinguir desde el Ejecutivo por qué se diferencia la indicación número 48 y una vez que lleguemos a la indicación número 48 resolverla en conjunto con la indicación número 49. Lo que yo estaba señalando previamente era que no quedaba nada vigente del artículo 6, digamos, nada del artículo 6 hoy día vigente. La normativa, dado que todas sus hipótesis ya fueron consideradas previamente en distintas indicaciones. Efectivamente, señor presidente, la indicación 40 sustituye todo el artículo 6 vigente. Entonces, al aprobar la indicación 40 no habría necesidad de hacer ninguna adecuación porque quedaría suprimido todo el sexto. Y una pregunta antes, si aprobáramos la 40 tal cual y después aprobamos la 49, ¿hay incompatibilidad entre ambas indicaciones o habría que revisarla? Lo que no me gustaría que pase es que por aprobar la 40 después quede como incompatible la 49. Por eso digo, sobre todo la letra B y la letra C de la indicación 49, que es lo que me gustaría incorporar. Lo que pasa es que la indicación 48, el presidente de la República sustituye el artículo 9 completo. Y la indicación 49 modifica el inciso primero y el inciso tercero del artículo 9 vigente. Entonces, ahí no es compatible. Hay que verlas en su conjunto las tres para poder resolver. Ese es el punto. Sí, no sé, una manera que se me ocurre es que las revisemos las tres, o sea, se lea la 40, la 48 y la 49 y se busque la compatibilidad, entendiendo que hay disposición de aprobar, digamos, la del presidente de la República, pero con haciendo la compatibilidad con las que presentamos los senadores de la 49. Presidente. Sí, su secretaria. ¿Me permite? Habiéndose aprobado la indicación 34, es decir, el nuevo artículo 5 bis, se aprobó el momento de presentación de la acción de indemnización.
que dice que el demandante podrá, en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria de que trata este título, deducir acción indemnizatoria en contra del demandado por los daños que emanaren, ahora quedó del o los actos u omisiones que fueren objeto de la acción. Por lo tanto, en la indicación número 49, propuesta por usted y la senadora Muñoz y el senador Navarro, ¿verdad? Dice, sería incompatible con lo aprobado en el nuevo artículo 5 bis, dado que dice que la parte denunciante podrá demandar en la referida audiencia, y ya establecimos que el momento de presentación de la acción de indemnización en el momento de la presentación, de fondo en conjunto con la acción de no discriminación arbitraria, que es anterior. Y en ese sentido, el artículo 40 y la indicación 40 no sería incompatible con la indicación, perdón, la indicación 49 no se relacionaría con la indicación 40. Claro, la letra A de la 49 podría quedar fuera, por eso digo que sería interesante revisarlas en su conjunto. La letra A de nuestra indicación 49 podría quedar fuera, pero la B sí podría quedar incorporada, la letra B de la indicación 49. Y esto con la letra F de la 40, donde dice la palabra controvertidos, podría incluir la frase o si de los elementos probatorios acompañados existieran a juicio del tribunal indicios suficientes para calificar una acción u omisión como discriminación arbitraria. Presidenta, hasta donde yo entiendo, la letra B de la indicación 49 de ustedes habría que analizarla con la indicación número 48 del Ejecutivo, pero no se topa con la indicación número 40 del Ejecutivo. No, tiene razón, subsecretario, no se topa. La 40 del artículo 6 y las otras son al 9. Digamos, no son al 6 vigente, porque el 6 vigente ya era lo de la admisibilidad, perdón, presidente, por su intermedio. Sí. Era de las admisibilidades, pero dado que la letra A de la indicación 49, que sería lo que habría que podría en el fondo estar en desacuerdo con la indicación número 40 del Ejecutivo, quedó resuelta al aprobarse la indicación número 34, la letra B de la indicación 49 quedaría pendiente en su discusión y la indicación número 40 del Ejecutivo podría ser estudiada, conversada ahora, sin que se tope con la indicación número 49, toda vez que la letra A ya estaría fuera, damos de consideración. Claro, pero si aprobamos la 40 tal cual, la 40 es sustitutiva, entonces podríamos perder la 49B, en el fondo eso quedaría fuera. Ese es el punto. Si aprobamos la 40 ahora y después vamos a la 48, entiendo. Como es sustitutiva la 40, no podríamos revisar la 49, la letra B de la 49. Es que la 48, presidente, no es sustitutiva de la 40. Son dos cosas distintas. No, la 40 es sustitutiva. Pero del actual artículo 6. 6, que te refiere a al tema de admisibilidades. Sí, no sé, si quiere, está bien. Podemos verla en su conjunto y... dándonos un tiempo ahora o dejándola para el próximo lunes. A ver, porque lo que usted propone, su secretaria, es que podamos aprobar la 40 y después revisar. ¿Ya? Bueno, sí, y después revisamos en conjunto la 48 y la 49. Esa sería su propuesta, ¿no? Sí. No sé si hay acuerdo con eso. Veamos en su mérito la 40, presidente. Bien. Bien, veamos la 40 entonces ahora.
Habría que leerla, obviamente nos adelantamos en los pasos, hay que leerla, discutirla y luego decidir. Con la número 40. Por favor. Oye, una pregunta, y no la podemos dejar para el lunes porque esta no es una de fácil discusión, presidente, ¿eh? Esta yo diría que es una de las más importantes. Entonces, La aquí número 40. una media hora y ya son las 17:15. ¿Hay alguna posibilidad de dejarla como para la próxima semana? La 40, dice usted. Sí. Que es la más importante, ¿no? Bien, podríamos comenzar leyéndola, Sí. abrir la discusión y sin apuro, o sea, si da La hora, votamos el lunes, ¿eso puede ser? puede quedar pendiente, claro. Abramos la discusión ahora. Ya. Entonces, secretario, habría que revisar la 40, leerla. Vicepresidente, la indicación 40 de su excelencia el presidente de la República reemplaza el artículo 6º por el siguiente. Artículo 6º. Audiencia de contestación, conciliación y prueba. En la audiencia de contestación, conciliación y prueba se seguirán las reglas siguientes. A. La audiencia se celebrará con las partes que asistan. B. El demandante deberá ratificar su demanda. C. El demandado deberá ratificar su contestación o efectuarla en caso de que decidiera hacerla valer en la audiencia. D. El tribunal conferirá inmediatamente traslado para la réplica y dúplica en la misma audiencia. Con todo, cada parte podrá pedir la suspensión de la audiencia por una sola vez hasta por un máximo de 3 días. El tribunal suspenderá la audiencia fijando día para la reanudación de la misma. Las partes asistentes a la audiencia se entenderán notificadas personalmente del día y hora de su reanudación. E. El tribunal hará el llamado a conciliación si hubieran concurrido todas las partes a la audiencia. F. Si una de las partes no asiste o si concurriendo ambas no se produce la conciliación total, el tribunal en la misma audiencia citará a las partes a oír sentencias si no hubieren hechos sustanciales pertinentes y controvertidos. Si los hubiere, en la misma audiencia, recibirá la causa prueba, resolución que podrá impugnarse mediante reposición y apelación subsidiaria, la que se concederá en el solo efecto evolutivo. Estos recursos deberán deducirse dentro del tercer día hábil contado desde el término de la audiencia. Presidente, hay 3 indicaciones presentadas por los senadores de esta comisión también, ¿eh? La 41, 42, 43. En la misma... Al artículo 6. Claro, que son distintas porque por eso le decía yo, señor presidente, que el artículo 40, o la indicación 40, habla de la audiencia, contestación, conciliación y prueba. Y el 6º vigente trata la admisibilidad, que es totalmente distinto. Entonces, las indicaciones de su señoría están hechas al texto de la admisibilidad y no al texto propuesto por obviamente, la indicación 40. La indicación 41, los honorables senadores señora Muñoz de Álvara y señores Insulza, Latorre y Navarro, en el artículo 6º suprimen la letra D. La letra D que señala que no será admisible cuando carezca de fundamento, el juez deberá decretarla por resolución fundada. La indicación 42 de los honorables senadores señores Kass, Piu y Moreira intercala entre las expresiones carezca y de fundamento la palabra manifiestamente. Y después, al inciso segundo, la indicación 43 de los honorables senadores señores Kass, Piu y Moreira, para intercalar en el inciso final entre las expresiones última acción terminará y la frase por ese solo hecho, la expresión inmediatamente. Eso sería, señor presidente, respecto al artículo 6º. Bien. Y pregunta, claro, tiene razón la senadora Adriana Muñoz que hay otras indicaciones, la 41, 42, sobre este artículo, pero ustedes ven incompatibilidad o sea, mi pregunta es más procedimental, después vemos el aspecto político, ¿no? Pero ¿vamos viendo uno a una o es mejor ver el conjunto de todas las indicaciones que tienen relación con estas materias? Porque lo que no
no me gustaría que ocurra es que, claro, por aprobar una, por ir en orden, y después nos damos cuenta que más adelante hay otra y tendríamos que reabrir el debate. Lo podemos hacer igual, pero en el fondo para tratar de ir resolviendo de la manera más integral posible el conjunto de las indicaciones. El concepto del artículo 6, presidente, es la admisibilidad. Entiendo, bien lo que ha dicho la subsecretaria, que el tema de la admisibilidad habría quedado resuelto en el artículo 5, propuesto por el gobierno en el quinto bis, en el quinto ter. Pero ahí yo entiendo que habla de la preclusión de la demanda, ¿vale? Es decir, que no se admite a trámite porque la facultad o la potestad procesal no se ejecutó con oportunidad. Sería lo mismo que admisibilidad, que lo que está contenido en el sexto, la materia de admisibilidad. Esta es una pregunta que, sí, yo comparto también, es a la subsecretaria. Sí, a la subsecretaria, por el que hemos discutido todo este rato, el quinto ter, el quinto bis, acción Claro. indemnizatoria, después reclusión por actividad incompatible. No sé si están ahí, si el espíritu del artículo 6 está subsumido en la preclusión por actividad incompatible, en cuáles de las propuestas del Ejecutivo quedaría subsumido el 6. Presidente. Sí, subsecretaria. Gracias. Por su intermedio, presidente, el artículo 6 vigente, que habla de la admisibilidad, señala que no se admitirá a tramitación, es decir, se considerará inadmisible en los siguientes casos, y tiene 5 letras. La letra A queda recogida en lo que se aprobó en relación al quinto ter sobre en el artículo, en la indicación número 35. La 35, con la conceptualización de preclusión por actividad incompatible, que es esta forma de recoger la admisibilidad, pero de una manera distinta, como lo señalábamos, y lo explicó muy bien Mario, en el sentido de que cambie la naturaleza, ¿no? De fondo, la admisibilidad es una revisión formal, y aquí hay una revisión que no solamente es formal y permite, por tanto, generar un mejor discernimiento al juez. Y además que se presenta como incidente. Eso, gracias, Mario. Y en segundo lugar, la letra B del artículo 6 dice: cuando se impugnen los contenidos de leyes vigentes, cuando se objeten sentencias emanadas de los tribunales creados por la Constitución o la ley. La letra C, cuando carezca de fundamento y el juez debe decretarla por resolución fundada. Y la letra E, cuando la acción haya sido deducida fuera de plazo. Decíamos que respecto de la letra E, esto había sido, quedó desarrollado cuando se aprobó la indicación número 30, que aprobó el artículo 5 nuevo, que habla del plazo de interposición. Es decir, básicamente, en la indicación número 30, en este artículo número 5, dice, en su inciso final, que si la acción fuera deducida una vez transcurridos los plazos señalados en el inciso anterior, el tribunal no la admitirá a tramitación, rechazándola de plano. Por tanto, ese supuesto, esa hipótesis de la letra E del artículo 6 también queda recogido y salvado al momento de terminar con el artículo 6 vigente y por lo tanto el artículo 40 que lo reemplaza. Y si uno ve las indicaciones de los parlamentarios, que son la 41, la 42 y la 43, en relación al artículo 6 vigente, la indicación de los parlamentarios Muñoz, Latorre y Navarro Insulza dice que es para suprimir la letra D del artículo 6 vigente. Esa artículo D estaría, al haberse aprobado en la forma que se aprobó en la indicación 30 y en la indicación número 35, de acuerdo a lo que acabo de señalar, se entendería eliminado también. Y respecto de la indicación 42 y 43 de los senadores Cast, Puc y Moreira, en la medida que se mantenga, que se reemplace
el artículo 6º vigente por la indicación 40 del Ejecutivo, estos también saldrían de la normativa vigente, ¿no? Entonces, en ese sentido, solo quedaría por volver a, si se quisiera, digamos, no volver, iniciar una discusión en torno a si la letra B, Se vote, sí. que la letra B, en el fondo, estuviera, esa es la única consideración del artículo 6º vigente que no está ya amparada o solucionada por alguna de otras indicaciones ya aprobadas o, en este caso, el artículo 40 para las indicaciones número 42 y 43. Gracias, presidente. Presidente, Sí, yo entiendo senadora que están consideradas todas las consideraciones de admisibilidad que están en el artículo 6, pero siento sumamente poco pedagógica la propuesta que hace el gobierno. Porque si yo quiero saber cuándo es admisible una acción que yo presento, tengo que ir a tratar de deducir de todas estas propuestas del 5 bis, del 5.4, o sea, está distribuida la noción de admisibilidad con poca visibilidad, yo diría, mucho más visible como está estructurado en la actual ley, en el artículo 6, la admisibilidad. Porque si ya hay personas que han hecho uso de la ley con el artículo 6, va a ser difícil comprender cómo vamos a encontrar en el articulado que acaba de, por cierto, muy bien señalaron la subsecretaria, cómo lo van a usar, ¿no? Cómo van a encontrar la pista de la admisibilidad en la preclusión por actividad incompatible, en la acción indemnizatoria, bueno, en todo lo que nos señaló la subsecretaria. Lo siento poco pedagógico, creo que es mucho más nítido, quizás con las modificaciones que proponemos los parlamentarios, las distintas indicaciones, pero yo lo siento poco usable, digamos, la difusión, recuerdo que está en forma difusa la admisibilidad en esta propuesta. Presidente. Sí, subsecretaria. Lo que pasa, por su intermedio, senadora Muñoz, lo que pasa es que ya no hay admisibilidades. Solamente están lo que se aprobó en el 5º ter, salvo por el tema del plazo, que tiene un título especial, que se llama plazo de interposición. Por lo tanto, ahí va a quedar bien señalado y por lo tanto claro para el que use la ley. Y en el artículo 35, en la indicación 35, que es el nuevo artículo 5º ter, reemplaza el concepto de admisibilidades derechamente. Y ahora se habla de preclusión por actividad incompatible, es decir, cambiamos de admisibilidades a preclusiones. Por lo tanto, ya no hay admisibilidades. Entiendo desde el punto de vista de la impecabilidad de la jurídica, pero no sé de la impecabilidad ciudadana. Eso es un poco el tema. ¿Le podríamos poner otro título al de preclusión? Claro, ahora, respecto a la tramitación conjunta de las indicaciones, yo por eso insisto en el punto de que la letra B de la indicación 49 habla de una materia que debería incluirse en la letra F de la indicación 40 del Ejecutivo. Esa es una propuesta. No para que lo resolvamos ahora, pero lo dejo planteado, ¿no? Y la 48, que es del Ejecutivo, entiendo, ¿no? Sí, sustituye el artículo que nosotros modificábamos con la indicación 49. Entonces, hay relación entre la 40, 48 y 49 en términos de ver la integralidad. Si bien trata de materias distintas, pero hay partes de la indicación, insisto en el punto, la letra B de la 49 se podría perfectamente añadir, complementar con la letra F de la 40 del Ejecutivo. Eso a modo de procedimiento.
Con las otras, la 41, 42, ahí tengo más dudas. No sé si ustedes tienen claridad respecto a cuáles se podrían complementar o fusionar o bien. Y lo que dice la senadora Adriana Muñoz me hace sentido también. La indicación es nuestra, presidente, de los senadores de la comisión, y son viables en la medida que mantengamos el sexto. Claro. Ese es el de admisibilidades, ¿no? Sí, la admisibilidad. Que el Ejecutivo propone, sí, yo encuentro que el racionamiento de los subsecretarios está bien. Sin embargo, encuentro que es difuso encontrarse con ciudadano o ciudadana común y corriente, encontrar en la ley cuando mi acción es admisible, digamos. Se podrá deducir, por cierto, del PER, del BIS, del 5 bis, 5 ter, pero con un poquito de ayuda, ¿no? Una definición más política que jurídica, tal vez. Sí, presidente, tal vez, por ejemplo, porque hoy día la norma tampoco habla de cuándo es admisible, sino que, de hecho, el artículo 6 dice admisibilidad, pero en realidad los 5 casos es cuando no se puede declarar admisible, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tal vez encontrarle un título más amable, más ciudadano, al artículo 5 ter, que habla de las preclusiones, la preclusión por actividad incompatible, como cambiarle el título como incompatibilidad con otras acciones, por ejemplo, derechamente. Y en ese sentido se podría, como se titula, va a quedar titulado el plazo de formulación de la acción en el inciso, en el artículo 5 nuevo, y en el 5 ter, que después en realidad va a ser artículo 7, 8, cuando se pueda establecer bien la sistematización de la ley, quedara en vez de preclusión por actividad incompatible, que efectivamente es un nombre muy técnico, jurídicamente, es decir, como incompatibilidad con otras acciones, por ejemplo. Sí, porque la preclusión se refiere a la oportunidad de la acción, ¿no? No, se refiere a que no puede ser impetrada cuando, es decir, que es incompatible poner esta acción de no discriminación cuando además... Cuando hay tutela o cuando no hay protección. Cuando no hay protección o tutela laboral. Claro. Y en el caso de la... Perdón, presidente. Sí, diga nomás a su secretaria después. En el caso de la indicación 41, que es de ustedes, senadores Latorre, Insulza, Muñoz y Navarro, como es suprimir la letra D, y está ya suprimida en el fondo, no se entiende incorporada, habría que retirarla o rechazarla por incompatible, porque efectivamente ya no existe, de acuerdo a lo aprobado ya, en la indicación número 35, y claro, aceptando que la indicación número 40, como sea que se apruebe finalmente, con las compatibilidades con la 48, la 49, incluso la 44, lo que hemos estado viendo acá, reemplazar al artículo 6, ¿no? Es decir, el artículo 6 hoy día, cuyo referencia tiene que ver con las admisibilidades, con esto que básicamente tiene que ver cuándo no es admisible, y todas las hipótesis que están ahí están recogidas ya en 2 artículos, básicamente. El 5, que es el plazo de presentación de la acción, y en el 5, que sería, le cambiaríamos el título de preclusión por actividad incompatible con incompatibilidades con otras acciones, por ejemplo. ¿Se le puede poner de la admisibilidad de la acción? Al 5, por su intermedio. La admisibilidad de la acción y poner así, la actividad será incompatible, el ejercicio de la acción de no discriminación es incompatible, para que se entienda. Sí. De la admisibilidad de la acción, o de la admisibilidad.
Y ahí viene todo lo que hemos aprobado ya. Ahí solo repetir el argumento, presidente, de que en el fondo le cambiamos la naturaleza a esto, ya no son admisibilidades o no admisibilidades. Excluyen la acción, es distinto. Entonces, le podemos cambiar un título como incompatibilidad con otras acciones, pero poner la palabra admisibilidad, ahí más allá de que sea técnico o no, es incorrecto, sí. Yo lo que quisiera proponer, como estamos llegando a la hora del término de la sesión, quisiera proponer que de pronto se junten en una reunión en la semana los asesores, ¿no?, de los senadores y también del Ejecutivo, pudieran proponernos en el fondo estas modificaciones de títulos y también de tratamiento de las indicaciones que vienen, ¿no?, donde hay posibilidades de que sean complementarias y se puedan aprobar con modificaciones, o aquellas donde hay incompatibilidad, ¿no?, como mirar un poquito el conjunto, si les parece, ir avanzando en eso, como traernos intentar llegar a algún consenso en la semana y bueno, y traerlo a la sesión. Me parece bien la propuesta de la subsecretaria del quinto TED, sí, para que quede, por cierto, en sintonía con la lógica que se instaló, que la incompatibilidad con otras acciones. Creo que está bien. Ahí hay una propuesta del quinto TED sobre la mesa. ¿Les parece si se genera esa instancia? Obviamente es un espacio de conversación y de mirar claro, estamos en el trámite en particular, hemos avanzado bastante, queda algo todavía, hay que mirar algunas indicaciones en conjunto y también estos títulos que den cuenta no solo del aspecto jurídico, sino que también ciudadano, más político, digamos, del propósito de esta ley. Sí. Como propuesta y vemos si, no sé, puede surgir otras en el camino, en la semana. Pero, digamos, como para ir cerrando la sesión el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien, de acuerdo, presidente. Nosotros como Ejecutivo vamos a hacer internamente una revisión de todas estas indicaciones que están vinculadas entre sí para ordenarlo nosotros mismos, digamos. Y ahí tal vez conversar también con asesores de los parlamentarios, de todos los parlamentarios de la comisión, para ver si coinciden en esa mirada. Bien, ahí quedamos atentos a ese orden, digamos, interno del Ejecutivo, y ahí también nosotros obviamente podemos preparar propuestas. Consenso, cosa de ojalá llegar un poquito más despejado a la sesión y poder avanzar, a veces para no quedarnos tan entrampados en cuestiones que son tecnicismo o otras cosas que obviamente hay que discutirlas y hay diferencias políticas, digamos, pero en todo lo que se puede avanzar en términos como de procedimiento, creo que puede ayudar a facilitar la tramitación en particular. Sí, y de hecho, si me permite, presidente, también en la indicación número 50 de los senadores Kast y Moreira, también habría que meterla al ruedo. Bien, aprovechemos ahí ese espacio en la semana para revisar ese conjunto de indicaciones y los títulos. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Nos vemos la próxima. La grabación se ha detenido. Después tenemos una sesión. Que estén bien. Chao.